Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, el karate en la Argentina. El primer indicio del ingreso del karate y kobudo en la Argentina fue a través de un experto okinawense llamado Soken Hohan, quien en 1922 emigra de Okinawa a la Argentina, radicándose en la provincia de Buenos Aires, donde se dedicó a la fotografía y la tintorería. No se tienen datos ciertos sobre sus enseñanzas de artes marciales en suelo argentino. Una hipótesis es a través de algunas katas de Bojutsu y Seijutsu, que en la actualidad se transmiten informalmente en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, por algunos practicantes de karate, que no saben el nombre de la kata y les fue enseñada por los hijos de algún miembro de la colectividad okinawense de aquella época, quienes posiblemente las recibieron de Soken Sensei durante su residencia de 30 años en Argentina. Regresa a Okinawa al finalizar la Segunda Guerra Mundial y desarrolla su escuela a la que llamó Matsumura Seito Karate y Kobudo. Sensei Soken Hohan nació en el pueblo de Gaha, ciudad de Nishihara, provincia de Okinawa, el 25 de mayo del año 24 de la era Meiji, alumno de su tío Matsumura Nabe y tercer heredero de la kata familiar Hakutsura, experto en kobudo, es decir, el manejo de armas, que entrenó bajo un viejo samurái llamado Komesu Ushi no Tanmei, de la ciudad de Nishihara, quien también estaba bien versado en el shurite, debido a su entrenamiento bajo Sokon Matsumura. El kobudo, entrenado por Soken, sobre todo en Bujutsu, fue enseñado por Tsuken Hantaka, el creador del ahora famoso kata de Botsuken no Kon. En 1925, Soken Hohan deja Okinawa para emigrar a la Argentina, buscando encontrar su fortuna. En Okinawa se relata que su amigo Kian Chotoku, famoso karateka perteneciente a la nobleza Uchinanchu y un 10º heredero del trono okinawense, y su alumno Shinbunkuro Senryo habían planeado emigrar junto a él a último momento. Ambos deciden permanecer en Okinawa. Soken Hohan arriba a la Argentina el 1 de febrero de 1926 en el barco Panamá Maru, procedente de Kobe. Se radica durante 30 años y trabaja de fotógrafo y en un negocio de tintorería, donde aprendió y habló fluido el idioma español. Enseñó karate y kobudo a 4 miembros de la colectividad llamados Kana, Mitake, Higa y Misugi. Los nombres son desconocidos, pero todos difuntos en la actualidad. E incluso realizó varias demostraciones en fiestas familiares, como es la costumbre. Regresó a Okinawa en 1952 y descubrió que el karate había cambiado enormemente, y que su amigo, Kian Chotoku, había muerto por inanición. Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el karate en Okinawa había cambiado a tal magnitud que incluso el kanji del nombre karate cambió a significar mano china a mano vacía. Además, el antiguo método de entrenamiento que él había aprendido en su juventud se había reemplazado por uno más suave, más deportivo. Se negó a cambiar sus métodos de entrenamiento y rápidamente fue conocido como el último de los maestros antiguos. De hecho, años más tarde se conoció en Créalo o no de Ripley como el último samurái, porque ser el último sobreviviente de esa generación en la devastada Okinawa post Segunda Guerra Mundial, habían fallecido varios maestros de karate y kobudo muy valiosos. Soken Sensei ocupó el espacio dejado por sus antecesores y se convirtió en un referente de las antiguas artes marciales de Okinawa. Quienes lo conocieron en su última etapa de vida en Okinawa relatan sobre su pasión por hablar el español, escuchar y cantar el tango argentino.
Shoken Johan Sensei murió en Okinawa el 30 de noviembre de 1982 a la edad de 93 años. Pero también vamos a hablar acerca de la llegada del karate Shotokan a la Argentina. Todo esto pasó gracias a Itaya Michisa Sensei, quien, informado por su ex compañero de universidad Yamashita Tadamitsu, quien estaba enseñando judo en Buenos Aires, de la necesidad de un instructor de karate en un instituto de El Callao y Santa Fe, que luego se llamó Samurai, arriba a la Argentina en 1967. Deja sus estudios en religión budista y emigra con la expresa misión de enseñar karate en Argentina. Comienza la enseñanza en 1968, organiza la Federación Argentina de Karate. Sus alumnos participan del primer torneo en dicho país. Realiza los oficios religiosos de la comunidad japonesa en la Argentina. Participa con alumnos del Torneo Nacional de Japón en 1970. Y lamentablemente fallece el 1 de junio de 1973 en un accidente de tránsito ocurrido en Uriburu, en Junín, a los 31 años de edad. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.